¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin, precio actual $27,925. Para comenzar esta semana el precio de Bitcoin pegadito de $28,000. De cierta manera no está nada malo, pero esta semana yo creo que es la más importante que nosotros vamos a tener a nivel de los mercados financieros en todo lo que va de este año 2023, porque usted ya sabe que el colapso bancario, eso no es nada positivo, y a causa de eso, como se los estaba comentando en el análisis del día de ayer, que a pesar de que teníamos una divergencia bajista confirmada de un gráfico de 4 horas, el precio de Bitcoin en lugar de caer estaba subiendo, y eso era por el dulce que el inversionista institucional le está dando a la masa por medio de un anzuelo para que caigan simplemente en una posible trampa. Al menos ese es únicamente mi punto de vista, porque si usted le presta atención actualmente, el precio de Bitcoin evidentemente divergencia bajista y el precio de Bitcoin subiendo, y aquí tenemos una nueva confirmación de una nueva divergencia bajista. Si usted le presta atención, tenemos tres máximos ascendentes y aquí tenemos tres máximos descendentes. Esto es una divergencia bajista y esto lo podemos ver también de igual forma por medio del volumen, que viene volumen descendente, que el precio de Bitcoin va subiendo sin volumen, como que si no hubiera un mañana, o como que si el precio de Bitcoin únicamente estuviera recogiendo liquidez, como que si las ballenas supieran algo que nosotros todavía no conocemos, y por esa razón el precio de Bitcoin ahí va como que si no hubiera un mañana. Entonces, al menos para operar únicamente el mercado de los futuros en un gráfico de 4 horas como un gráfico de 1 hora, por el momento estas temporalidades no sirven, porque si usted le presta atención el tipo de movimiento pequeño que ha estado dando o los da de repente o de forma repentina, como usted mejor le quiera llamar, ya dan los patrones de entrada demasiado tarde, y por esa razón no es conveniente andar operando futuros aquí en un gráfico de 4 horas o un gráfico de 1 hora mientras no habla Powell el próximo día miércoles. Mientras tanto, yo le diría que al menos del mercado de los futuros tenga paciencia, que el mercado siempre da oportunidades, al menos de que usted quiera ir a cazar una entrada, ya sea para operar en long o short, a un gráfico de media hora o inferiores, porque esos son los únicos que en este momento sí están funcionando. Si nosotros ponemos nuevamente el FIBO nosotros lo estábamos trazando desde este mínimo pegadito de 23,900 hasta este máximo que conocíamos hasta el día de ayer, más o menos por los $27,800. Usted sabe muy bien de que el punto 23 FIBO, eso estaba funcionando como un soporte. Ahora, trazar el FIBO en un gráfico de 4 horas hasta ese nivel ya no nos sirve, por el simple hecho de que tenemos ahora un máximo más alto. Ahora usted lo que puede ver es que el punto 23 está por los $27,393, donde nosotros estamos viendo este nuevo rechazo en ese mismo punto 23, donde únicamente hizo la falsa ruptura. Yo no puedo trazar el FIBO desde este mínimo que hizo el día sábado por la mañana, si no me equivoco, hasta el máximo que conocemos actualmente por los $28,500. ¿Por qué? Mire, este rango de precio promedio es demasiado pequeño como para trazar el FIBO de esta forma, y trazando el FIBO de esta forma puede hacer de que tenga una alta probabilidad de fallos. Por esa razón, el FIBO lo más conveniente es nuevamente seguirlo trazando desde el mínimo que ya lo veníamos estudiando desde allá por el día viernes aproximadamente, hasta el máximo que conocemos actualmente. Aquí nosotros tenemos que estar esperando si pudiera confirmar esto, porque no es normal, no es sano tampoco de que el precio de Bitcoin vaya a pura vela verde, porque como se los estuve comentando cuando estábamos acá, que todo lo que suba de forma bestial tiene que caer también, porque todo lo que sube cae. Entonces aquí le voy a decir lo mismo. Va a llegar un momento que todo lo que sube tiene que caer, porque esto se llama oferta y demanda en los mercados, donde queda liquidez hacia ambos lados, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y en este momento hay demasiada liquidez por la parte inferior, donde la mayoría en este momento va posicionándose en long, porque si usted entra en Twitter, bueno, a mí me gusta bastante Twitter, esa red social, porque hay un poquito más de libertad de expresión. Allá, por ejemplo, ver un poco sobre el hashtag de Bitcoin, usted lo que va a encontrar es que todo el mundo, o en su mayoría, en este momento ya está mandando a Bitcoin algunas cantidades de precios demasiado significativas al alza, que ya el bull run, que esto y que lo otro. Bueno, yo no creo que todavía sea el bull run por la situación macroeconómica que está sucediendo en este momento, y yo creo que este movimiento alcista que nosotros hemos visto durante la última semana, como que si las ballenas tuvieran cierta información de algo, y lo único que están haciendo probablemente es o atrapar a la masa, que al menos en este momento la mayoría se está yendo 100% invertido, arriba de $27,000,
atrapar a la masa y después hacérselos tragar fuerte ese dulce. Porque históricamente la masa nunca ha tenido en su mayoría la razón. Incluso hasta yo me puedo incluir allí. Yo lo único que le saco a ustedes son las probabilidades que podemos tener en el mercado de la forma más objetiva posible, y en muchísimas ocasiones también me suelo equivocar. Pero algo que sí le voy a decir, que eso se lo estuve comentando el día de ayer, es que yo nunca, en todo el tiempo que llevo en el mercado, nunca he visto que la mayoría tenga la razón. Porque al menos para mí, meter una posición en long pegadito de $28,000 es casi lo mismo de forma inversa a lo que yo les estaba diciendo aquí, pegadito de $20,000. Aquí les decía yo que era un suicidio estar metiendo una posición en shortear a Bitcoin pegadito de $20,000. Aquí le voy a decir la inversa, pegadito de $28,000 para mí tiene alto riesgo meter posiciones en long aquí, mientras no dé una pausa importante o de su respectivo retroceso de un gráfico de 4 horas como mínimo. Al menos eso es lo que yo creo bajo mi punto de vista, y nada debe de considerarse como una recomendación de inversión, porque si usted quiere operar, por ejemplo, el mercado de los futuros de un gráfico de 4 horas o un gráfico de 1 hora, sus entradas se las va a estar dando demasiado tarde. Entonces, para operar futuros, estas temporalidades por el momento no funcionan. Si quiere operar usted en futuros, puede hacer en long, puede hacer en short, posiciones pequeñas, me refiero a posiciones pequeñas, de que usted entra en una posición y en un promedio máximo de 4 horas posteriores usted ya tiene que tener resuelto su trade. El gráfico de media hora y gráfico de 15 minutos ya están dando buenas entradas para operar hacia ambos lados actualmente. Usted puede ver, por ejemplo, para operar al alza gráfico de media hora más o menos por acá. Nosotros vemos aquí otra entrada para operar al alza. Usted puede ver, aquí tuvo otra. Y aquí usted puede ver de que está teniendo actualmente un patrón de retroceso. Tiene direccionalidad bajista, un RSI cayendo. Entonces, yo sé que varios me van a hacer la pregunta, pero si entonces tiene un patrón bajista, ¿sería conveniente ir a abrir en short? No. ¿Por qué? Porque si usted le presta atención desde este máximo de acá, llegando a $28,500, hasta acá donde se encuentra actualmente, ya tiene bastante desarrollo. Entonces, para volver a abrir una posición en long, tiene que esperarse a que le dé una nueva confirmación, ya sea como esta, como esta, como esta, o simplemente nuevamente que le comience a dar desde el comienzo un patrón de direccionalidad bajista, como lo hizo acá o como lo hizo más o menos por acá. Entonces, de esa forma se puede estar operando. Yo sé que está bastante confuso para más que todos los nuevos, que únicamente andan allí buscando si el precio va a subir o va a caer para ir a meter long o para meter short. No, lo que pasa es que aquí a un gráfico de media hora es una proyección para pocas horas, a un pequeño tiempo, o más o menos vamos a decirle como máximo 2 a 4 horas como máximo, la proyección hacia un gráfico de media hora. Entonces aquí lo que usted tiene que hacer es únicamente dedicarle un poco de tiempo a su gráfica para que de esa forma esperar a que le dé la nueva confirmación, porque yo soy de esos que, por ejemplo, a mí no me gusta operar cuando un patrón ya va bastante desarrollado. Ese es únicamente mi gestión de riesgo y la forma que yo opero el mercado. Si usted anda detrás de las velitas, cazadores de velas, persiguiendo las velas o el precio, eso es usted, ese no soy yo. Entonces, en un gráfico de 4 horas, yo lo mismo, lo que estoy esperando es una posible ruptura de ese punto 23 de la escala Fibonacci, donde tal vez pueda comenzar a determinar un posible retroceso. Si es que respetan nuevamente esta divergencia bajista, porque en este momento los índices, yo sé que están en verde, están subiendo, y aquí van a entrar la incógnita de varios. Si entonces están en verde subiendo, ¿y por qué Bitcoin no sigue subiendo? Lo que pasa es que todo el movimiento que ha hecho durante la última semana ha sido demasiado vertical, y no es normal de que Bitcoin se vaya a pura vela verde como que si fuera un meme, porque como se los he mencionado, todo lo que sube tiene que caer, y en este momento hay bastante FOMO, y más que todo con el tema de Credit Suisse, que al final fue adquirido por UBS por un monto de $2,000 millones, que equivalen a $2 billones, una cantidad de dinero bastante bestial. Pero aún así no han podido hacer un crecimiento en la bolsa, como nosotros podemos ver. Por ejemplo, esta gráfica, nosotros podemos ver que dice, esto es una verdadera desplomada, dice. Acciones de Credit Suisse se derrumban cerca de un 60% tras operación con el UBS. Y esto es lo que yo les he venido comentando, por ejemplo. Y por ahí estaba también
que Justin Sun lo que él estaba haciendo era que él estaba ofreciendo 1.5 billones de dólares y al final cuando salió esa propuesta que él estaba haciendo de adquisición, pues UBS se adelantó a meterle más dinero también. Y esto es lo que yo les he venido comentando en el análisis del día de ayer. Por ejemplo, los banqueros, ellos no pierden y si tienen de perder van a ser los últimos en perder. Entonces a los bancos centrales no les queda de otra que estar absorbiendo a los bancos comerciales que están teniendo problemas, porque ya saben ustedes que por medio de los bancos hay bastantes accionistas en la bolsa de valores y si los bancos se van al carajo, pues la bolsa de valores se va también al carajo, como nosotros lo vimos el día jueves antepasado en el caso de los mercados en general, porque no fue únicamente Bitcoin, eso fue Wall Street, por ejemplo. Nosotros vimos un movimiento importante a la baja cuando Silicon Valley, por ejemplo, ellos estaban colapsando. Entonces, y lo que hacen los banqueros es simplemente evitar a que pueda venirse un efecto dominó mientras ellos andan buscando alternativas, cómo evitar tener la menor pérdida posible. Y por esa razón el pez gordo absorbe al pez pequeño. Porque esto es únicamente una batalla entre pececitos o entre ballenas o tiburones, como usted lo quiera decir. Entonces, y en este momento nosotros a lo que estamos todavía a la espera es de que Powell, no sé qué va a hablar el próximo día miércoles, no sé si va a ya estipular el techo de las tasas, porque en este momento Powell, yo no sé qué va a hacer. Realmente, la Reserva Federal está en un camino bastante apretado, porque ya sabe usted muy bien, o pone ya el techo de las tasas o hace una respectiva pausa, pero en consecuencia de eso la inflación va a comenzar a aumentar nuevamente de forma significativa, o simplemente sigue apretando la economía por medio de las tasas. Porque al final, ¿qué es lo que está sucediendo con todo esto que hemos visto de las tasas de interés desde hace un año aproximadamente? Simplemente ellos lo que están haciendo es dando una solución al problema que ellos mismos crearon. ¿Cuál es ese problema? Impresión monetaria masiva. Entonces cada vez el dólar tiene menos valor adquisitivo y porque hay más cantidad en circulación, y eso es a causa de que ellos buscan la salida a los problemas más fáciles, que es ir a imprimir nuevamente devaluando la divisa, y en consecuencia de eso a la larga, o hablando de cuestión de tiempo, de meses o años, nosotros ahí lo que estaríamos viendo es un incremento o un aumento en la tasa de inflación, porque hay bastantes problemas al imprimir más dólares. Entonces, y por medio de la tasa de interés, lo que hace la Reserva Federal es intentar recoger todo ese dinero nuevamente. Se lo digo de esta forma para que usted lo entienda de una forma más simple. Entonces, ellos le traen a usted la solución al problema que ellos mismos crearon. Entonces, usted tiene que aprender a ser un poco más inteligente en este aspecto, que no lo vayan a engañar, que ellos le están dando a usted la solución a los problemas y los problemas ellos mismos los generaron. Si nosotros vamos a ver rápidamente la gráfica diaria de Bitcoin, aquí nosotros estamos viendo todavía un patrón de fuerza, direccionalidad alcista con RSI bastante sobrecomprado con volumen descendente. Es porque simplemente este movimiento que hemos visto a $28,000 sin antes tener un retroceso, esto ya no es normal. Al menos para mí esto ya no es normal para el precio de Bitcoin. Únicamente esta es mi opinión sobre el mercado, con bastante libertad de expresión que todos deberíamos de tener, y nosotros nos vemos en una próxima.